que están en la plataforma han tenido algún problema. Hay personas que todavía no suben, pero están ahorita todas abiertas. Quiero que me comenten las que están aquí, que nada más son que 2 personas más. Juan, Disculpe, maestra. Bueno, primero que nada, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, no pude subir, creo que una actividad o dos. Eh, ¿Ya no se pueden subir o sí? No ha Pero creo que fue subido, la actividad dos. si no la ha subido, todavía la puedes subir. Todas las actividades que tenemos que están en la plataforma todavía las puedes subir, ¿sí? Aunque ya haya pasado. Sí, Ah, ok, sí, entonces para hacerlo. por favor, sí. Gracias. Bueno, como quiera esas dudas, al final ahorita las aclaramos. Vamos a empezar con la clase que tenemos pendiente, que seguimos con los temas. Y ya por último vemos esos temas, que también me interesa porque hay algunas personas que me suben el documento, pero no lo puedo abrir. Entonces también lo voy a comentar sobre eso. A lo mejor porque lo suben con, ¿cómo se llama? No por parte de la aplicación, sino por PDF, ¿no? Sí, también parte de eso y también que algunos de ellos lo suben desde iPad y cuando lo subes desde iPad, lo que pasa es que marca error y es lo que no me permite verlos. Entonces se tiene que hacer desde una computadora, una de escritorio o puede ser una laptop. ¿Sí? Pero si lo subes desde un iPad, me comunicaron que se tienen problemas para poder visualizar el trabajo. Entonces, sí es bien importante que estén desde una computadora o una laptop. Sí, Y de hecho uh-huh. yo los hago del celular y pues sí se batalla un poquito porque tienes que descargar otra vez el documento y a veces no Así se es, puede enviar. así Entonces es. yo sí batallo un poquito en subir. Sí, por eso hay que tratar de que se haga desde una computadora, de preferencia. Bueno, chicas, vamos a empezar. Ya poco a poquito voy a ir uniendo a las que se vayan eh, conectando. Bueno, la clase pasada, la sesión pasada, estuvimos viendo los bioelementos primarios y secundarios. Después vimos las biomoléculas, que son las biomoléculas, como quien dice, como su nombre lo dice, moleculares son el agua, los carbohidratos, los lípidos, proteínas, y no vimos los ácidos nucleicos. Ahorita lo que vamos a ver son los ácidos nucleicos, las vitaminas y las propiedades nutricionales de los alimentos. Esto último, vitaminas y propiedades nutricionales, van totalmente de la mano con pues, nutrición, que tiene que ver con la alimentación saludable, con todos esos temas, ¿sí? Entonces, como parte de las biomoléculas, vamos a ver los ácidos nucleicos. Déjame les recuerdo que estamos en la semana 4, ¿sí? La semana 4, acuérdense que las semanas las contamos desde lunes a domingo, del 12 de octubre al 18 de octubre. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con los ácidos nucleicos. Ok, los ácidos nucleicos son macromoléculas que transmiten la información genética y codifican la gran variedad de proteínas y los ARN que el organismo requiere. Básicamente los ácidos nucleicos son todo lo que tenga que ver con la información genética que, como quien dice, por ejemplo, nuestros padres nos transmiten, ¿sí? ¿Cómo? Pues a través de nuestros genes. Entonces, un ácido nucleico, aquí en la diapositiva, yo les agregué una imagen que viene la estructura. Un nucleótido está conformado por un fosfato, un azúcar de 5 carbonos,
que es igual a una pentosa. Cuando hablamos de pentosa, se habla de un azúcar, ¿ok? Y una base nitrogenada, ¿sí? Por estas tres cosas está conformado un ácido nucleico, ¿sí? Un ácido nucleico es una cadena larga de nucleótidos, ¿ok? Y ahorita vamos a ver enseguida que hay dos tipos, ¿sí? En las células hay dos tipos de ácidos nucleicos. El primero de ellos es el ADN y el segundo es el ARN, ¿sí? Su nombre completo es ácido desoxirribonucleico para el ADN, a eso me refiero con el ADN, y el ARN se refiere al ácido ribonucleico, ¿ok? El ADN es el material hereditario del cual están compuestos los genes que se localizan en los cromosomas de las células de los seres vivos, ¿sí? Este es el material hereditario. Y el ARN es el que se encarga de transcribir esa información que el ADN tiene, ¿ok? Entonces, el ADN es el que lo tiene y el ácido ribonucleico, que es el ARN, es el intermediario, es el encargado de ejecutar esta información que es codificada por el ADN, ¿ok? Esa es la diferencia. Aquí tenemos otro concepto que yo agregué, dice, la estructura específica de los nucleótidos forma el código químico llamado código genético. Este código genético es el que determina la síntesis de proteínas de cada organismo, ¿ok? El código genético básicamente es el ordenamiento de estos nucleótidos que forma el código que forma parte del material hereditario, ¿ok? A eso se refiere. Aquí tenemos un pequeño esquema de los ácidos nucleicos, de hecho viene en el libro que estamos trabajando nosotros. Es un pequeño resumen. ¿Qué es lo que viene? Básicamente lo que les acabo de explicar, la división, el ADN, el ARN. Ya dijimos que está formado por nucleótidos. Cada nucleótido vimos que tiene una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato, que a continuación les voy a explicar. El ADN, la diferencia en cuanto a su estructura, por ejemplo, a eso me refiero, si tú ves una imagen, ¿cómo puedes diferenciar un ADN a un ARN con la pura imagen? ¿Cómo? Bueno, pues el ADN son dos cadenas de nucleótidos en forma de doble hélice, ¿sí? Si tú ves dos cadenas, estamos refiriéndonos a un ADN. Si tú ves una sola cadena sencilla, estamos refiriéndonos a un ARN, el ácido ribonucleico, ¿ok? Entonces, está conformado por bases nitrogenadas. Sí, aquí vimos en el cuadrito amarillo que viene, el primer compuesto es base nitrogenada. Una base nitrogenada quiere decir que puede tener cualquiera de estos elementos, ¿sí? Adenina, guanina, citosina y tiamina, ¿ok? Para el ADN, hay que fijarse bien que estamos hablando del ADN. Y también requiere o está compuesto de una pentosa, que son los azúcares, que esta es una desoxirribosa. Y aparte tiene un grupo fosfato, ¿ok? El ADN, acuérdense que forma las unidades de la herencia, que son llamados los genes, a lo que llamamos genes. Y en comparación con el ARN, también está conformado por una base nitrogenada, nada más que aquí, por ejemplo, si ven la diferencia, aquí está la adenina, la guanina, la citosina, pero en vez de la timina está ahí el uracilo, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿ok? Entre estos elementos, entre ADN y el ARN, esa es la diferencia. También está conformado el ARN por una pentosa. La siguiente diferencia es que el azúcar del ADN es una desoxirribosa y el azúcar del ARN, o sea, la pentosa, es una ribosa, ¿ok? Y bueno, el grupo fosfato, que es el mismo para cualquiera de los dos, ¿ok? Esta, acuérdense que es la que ejecuta la función codificada
por el ADN. Lo que el ADN nos arroja es información, el ARN es el que se encarga de poder codificarla, ¿sí? De poder ejecutarla. ¿Ok? En la siguiente imagen podemos ver este gráfico en donde podemos ver la diferencia en cuanto a las cadenas. Sí, bueno, aquí vienen todas las diferencias. De hecho, el ARN, si ven, hace ratito les dije que se caracteriza porque nada más es una sola cadena, una sola cadena de nucleótidos. ¿Sí? Y el ADN tiene doble cadena de nucleótidos. Y esa es una de las tantas diferencias, aquí lo podemos ver. Lo que les comenté también, aquí por ejemplo podemos ver que el ADN, acuérdense que tiene la timina y el ARN tiene en cambio el uracilo. ¿Sí? Esas son una de las más, de las diferencias más marcadas. ¿Ok? El otro tema pequeño es el de vitaminas. Hay un sinfín de vitaminas, incluso del complejo B, si ustedes alguna vez han escuchado o han visto en artículos, por ejemplo, de vitamina B, hay vitamina 2, vitamina 12, vitamina 1, ¿sí? Tienen números, incluso también tienen letras. Estos son compuestos orgánicos que no pueden ser sintetizados por la célula animal, pero que requiere en mínimas cantidades, ¿sí? Aunque se necesiten en pequeñas cantidades, son impredecibles para la célula, para que trabaje, para el funcionamiento. Y, por ejemplo, si nosotros no consumimos lo que debe de ser, puede haber una deficiencia y esto puede representar un grave problema para nuestro organismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos deficiencia de vitamina A, podemos tener problemas con la vista, con, por ejemplo, la ceguera, ¿ok? También, por ejemplo, la vitamina D tiene que ver con el calcio también, ¿sí? Si nosotros tenemos deficiencia de esta vitamina, somos más propensos a tener problemas, por ejemplo, con los huesos, por ejemplo, la osteoporosis, que tiene que ver con los huesos, ¿sí? Entonces, hay una variedad de vitaminas que si nosotros no atendemos, si nosotros no nos alimentamos, incluyendo estas vitaminas, pues vamos a poder tener con más facilidad estas deficiencias, ¿sí? Hay dos tipos de vitaminas. Se dividen por su solubilidad. Se clasifican en liposolubles y en hidrosolubles. Las liposolubles se refiere a que son solubles en grasa. Y estas son las vitaminas del complejo A, D, E y K. ¿Okay? En cambio, las hidrosolubles, como su nombre lo dice, hidro, es que son solubles en agua. Y estas se refieren a las vitaminas B y C. ¿Okay? Aquí igualmente les incluí yo, este cuadro viene también en su libro de texto, por eso les dije desde un principio que es bien importante que tengan su libro de texto, porque ahí viene básicamente la información bien resumida, ¿sí? Porque hay otros libros que presentan la misma información o incluso más, con más información, pero hay mucha confusión por lo mismo de que no plantean tal cual, como quien dice, la forma resumida, ¿sí? Entonces, este libro te plantea el tema y lo plantea de una manera más breve y más concisa, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las vitaminas, aquí también las dividieron por liposolubles, aquí están las primeras, la A, D, E y K, y las vitaminas hidrosolubles. Aquí, por ejemplo, les comento que hay, por ejemplo, la B, en la vitamina B hay muchos complejos. Por ejemplo, la vitamina 1, la vitamina B1, la B2, que es la riboflavina, la B1, que es la tiamina, la B12, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos el retinol. Aquí, por ejemplo, el retinol se encuentra principalmente en frutas y legumbres. A las legumbres se refiere principalmente a las leguminosas, por ejemplo, frijoles, habas, a eso se refiere. ¿Okay? La vitamina D principalmente se encuentra en productos lácteos, huevo,
por ejemplo, aceite de hígado, de pescado, ¿ok? La E se refiere, o sea, se encuentra principalmente en trigo, en aceites vegetales, en animales, en carne también, ¿ok? Y bueno, la K también se encuentra, por ejemplo, más que nada en verduras, por ejemplo, espinaca, tomate, col, hígado, ¿ok? Esto, si se fijan aquí, se encuentra en la otra columna, los padecimientos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una deficiencia de vitamina A, como les comento, podemos tener problemas con la vista, por ejemplo, ceguera nocturna o resequedad en la piel. La vitamina D se relaciona su deficiencia con las caries, con el lento desarrollo de los huesos y de los dientes. Otra enfermedad que se llama raquitismo, ¿ok? La vitamina E, si tenemos deficiencia, por ejemplo, aquí dice esterilidad en ciertas especies de animales, también en esta vitamina, si no tenemos un buen consumo de ello, también se relaciona con resequedad en la piel, incluso también caries dentales, ¿ok? Entonces, por eso son bien importantes, porque a lo mejor no las ocupamos en cantidades grandes, pero en pequeñas cantidades podemos cubrir ese tipo de nuestro requerimiento y evitar este tipo de padecimientos. En cambio, por ejemplo, las vitaminas hidrosolubles, tenemos la vitamina B1, eh, la vitamina B2, ¿ok? La vitamina B1 lo podemos encontrar principalmente en cereales con fibra, por ejemplo, pan de barra, sobre todo que sean integrales, y en el hígado, incluso carne de cerdo, en nueces. Vitamina 2 la podemos encontrar en productos lácteos, principalmente en huevos, en leche, hígado, carne también. B12, hígado, riñón, carne, leche y sus derivados, huevos también. Niacina, cereales, nueces, levaduras, carne, pescado, hígado. Por ejemplo, también tenemos la B6. Lo que está en paréntesis se refiere a la misma vitamina, nada más que, por ejemplo, la B6 es piridoxina. Le podemos llamar como B6 o le podemos llamar piridoxina, es lo mismo, ¿ok? El ácido pantoténico también lo podemos encontrar en cereales, vegetales verdes. Vegetales verdes nos referimos principalmente, por ejemplo, a brócoli, a selgas, ¿sí? Espinacas también. Y la vitamina C principalmente en frutos secos, perdón, en frutos cítricos, ¿ok? Por ejemplo, naranja, por ejemplo, limón, ¿ok? Entonces, estas vitaminas a esto se refiere. Lo principal que deben de saber es que la función, ¿ok? La función de ellas y pues la clasificación, que tenemos que saber que se dividen en liposolubles e hidrosolubles y saber más o menos pues a qué se refiere con cada uno, ¿ok? Las propiedades nutricionales de los alimentos. En su libro, por ejemplo, nos colocan este cuadro. Las propiedades ellas las clasifican, por ejemplo, en base a su función. Hay tres principales funciones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice, a través de la alimentación y los nutrientes en las cantidades adecuadas, se pueden cumplir tres funciones principales. Por ejemplo, tenemos la primera, que dice que es la función plástica. A esta se refiere que pueda producir el material que haga crecer y reparar el cuerpo, ¿sí? Se encuentra principalmente en los alimentos que contienen proteínas y minerales. Esta función plástica, más que nada, va para la etapa de vida en niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque en esta etapa es donde nosotros buscamos, el organismo busca el alimento para poder crecer, ¿sí? Porque en esta etapa estamos en una etapa de crecimiento. En la etapa de adulto, pues nosotros ya entramos en una fase en la que ya nos equilibramos, ya nuestro punto máximo de crecimiento ya se logró,
Entonces ahí nos quedamos y estamos en una etapa como de mantenimiento, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos en la adolescencia o cuando estamos niños o bebés, estamos en una etapa en la que nosotros necesitamos de proteínas, de la proteína para la estructura, para nuestro crecimiento, para nuestro metabolismo, ¿sí? En cambio, por ejemplo, tenemos también la función energética. Esta es capaz de liberar la energía que el organismo requiere para realizar sus funciones, ¿sí? Esta principalmente se encuentra en los carbohidratos, que acuérdense que la sesión pasada les comenté que los carbohidratos son la principal fuente de energía, ¿sí? Nosotros si tenemos, si queremos tener energía, principalmente de la que obtenemos es a través de los carbohidratos, ¿ok? Y también de las grasas. La función reguladora es la que se encarga de regular las funciones del organismo. Se encuentran en los alimentos que contienen principalmente vitaminas y minerales, ¿sí? La función reguladora es como quien dice la que se ocupa de, de las vitaminas y las minerales, de los minerales, ¿sí? Son como un complemento para nosotros. Entonces, aquí en este cuadro, si tienen su libro a la mano, también viene grupos de alimentos que debe incluir una dieta equilibrada. Como les comento, las divide de acuerdo a estas tres funciones que vimos. Los alimentos, aquí por ejemplo, divide leche y productos lácteos, por ejemplo, yogur, queso, leche, que proporcionan principalmente proteínas, calcio. Nos referimos a la función plástica. ¿Por qué? Porque estos alimentos nos ayudan al crecimiento y al desarrollo de nuestro organismo, por lo tanto de nuestro metabolismo también, ¿sí? Entonces, en este grupo de alimento es bien importante incluirlos, por ejemplo, en la etapa sobre todo de niños o de adolescentes, ¿ok? El siguiente grupo también está relacionado con la función plástica. Se refiere al grupo de alimentos de carnes, pescados y huevos. Esto proporciona principalmente pues, proteínas también, grasas, hierro, fósforo y vitaminas de los grupos o de los complejos B y D. La energética reguladora y plástica, esa se refiere a los alimentos, a los tubérculos. Por ejemplo, un tubérculo puede ser la papa, ¿ok? El camote, legumbres y frutos secos. Estos alimentos, tubérculos, legumbres y frutos secos, tienen función de las tres. Si se fijan, dice ahí energética, reguladora y plástica, ¿ok? Entonces, también tenemos que saber que hay grupos de alimentos que no nada más cumplen con una función, sino también cumplen con las tres, ¿ok? Porque por ejemplo, estos tres alimentos que vemos aquí, frutos secos se refiere a almendras, a nueces, ¿sí? Legumbres, frijoles, habas, y tubérculos, papa, por ejemplo, estos nos aportan proteínas y azúcares de los dos, ¿sí? También tenemos hortalizas y verduras, que son como zanahoria, lechuga, okay, verduras y frutas y derivados también. Estos dos aportan la función reguladora. ¿Alguien me puede mencionar otra vez a qué me refería con la función reguladora? ¿Alguien por ahí? Ingrid. ¿A qué me refiero con función reguladora? Aquí lo tenemos, aquí lo vimos. ¿O alguien que quiera participar? ¿Sí me están escuchando? Ok. Como las proteínas y los nutrientes. Ok. Acuérdense que principalmente la función reguladora es la Funcionan que al se... organismo. ¿Perdón? A dar mantenimiento al organismo, el Así es. funcionamiento. Regulan, ¿sí?
y se refiere principalmente, o podemos encontrar esta función en las vitaminas y los minerales. Aquí vienen en la presentación, ¿sí? Casi el plato del buen comer, ¿no? El plato del buen comer es la guía alimentaria que nosotros tenemos aquí en México, así es. Y ahí podemos encontrar los grupos de alimentos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí otra función, las últimas dice energética, ¿sí? La función energética la tienen, por ejemplo, alimentos, pan, pasta, cereales y azúcar. También lo tienen las grasas, aceite y mantequilla. ¿Por qué energética? Aquí nos dice que es capaz de liberar la energía que el organismo requiere para realizar sus funciones. Si se fijan aquí dice se encuentra en los carbohidratos y grasas, ¿sí? Y si nosotros nos vamos aquí a esta tabla, dice energética, ¿sí? Grupo 6 energética, grupo 7 energética. Como ahí dice que se refiere principalmente a los carbohidratos y a las grasas, si se fijan aquí estamos hablando de carbohidratos y grasas. El pan principalmente tiene carbohidratos, las pastas, los cereales y el azúcar. Y las grasas y los aceites, pues es la grasa que nosotros nos referimos. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Básicamente este cuadro viene la función, las tres funciones que vimos, ¿sí? Y nos proporciona los grupos de alimentos y los alimentos, estos grupos de alimentos, qué funciones tienen, si tienen función plástica, si tienen función energética, si tienen función reguladora, es lo que nos indica, ¿ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicas? Chicas y chicos. Bueno, vamos a continuar les voy a explicar la actividad que es para esta semana. Para esta semana, no le hagan caso al ruido que está, pero ahorita, si no escuchan, ahorita seguimos. Ok. La sesión síncrona 4 es la que estamos teniendo el día de hoy, ¿sí? La actividad 2 es el cuadro sinóptico de las biomoléculas que ya vimos, ¿sí? En esta se incluye también esta última biomolécula que vimos. Y también está el foro número 2. Si ya tuvieron oportunidad de checarlo, el foro 2 se relaciona a preguntas de nutrición, de esto que estamos viendo, ¿sí? Entonces, es bien importante que realicen, así como las demás actividades, esta actividad. Ya ahorita al principio, para las personas que se acaban de incorporar, ahorita una compañera me preguntó si todavía podía subir las evidencias pasadas, las tareas pasadas, todavía las puedes subir, ¿sí? Todas las demás deben de estar abiertas. Si no la has subido, todavía tienes oportunidad de poder hacerla y poder subirla, ¿sí? Nada más que sí les comento que pues esta es la actividad de la semana, entonces hay que estar al pendiente de tratar de hacer pues todas las actividades que se están subiendo a la plataforma, hay que hacerlas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la plataforma también tienen este documento, se lo subí, todo lo que estamos viendo lo tienen ahí. Y entonces este cuadro viene aquí, por ejemplo, la descripción de la actividad, y se realizará un cuadro sinóptico de las biomoléculas. Ya vimos el agua, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Para la persona que no estuvo en las sesiones anteriores, también está la repetición, chicos. Acuérdense que yo doy la explicación, vemos el tema, termina el tema
y las sesiones se graban, entonces yo las subo aquí a la plataforma y ustedes pueden volver a ver las sesiones, ¿ok? Entonces es el cuadro sinóptico y en él deben de explicar la composición, la clasificación y las funciones de cada una de las biomoléculas que vimos, ¿sí? De la biomolécula del agua únicamente van a explicar su composición y sus propiedades, ¿sí? En recursos ustedes van a poder encontrar 3 documentos para poder hacer el cuadro sinóptico. El primero de ellos son los requisitos generales para las actividades. Acuérdense que los requisitos se refiere a, por ejemplo, si toca cuestionario, acuérdense que el cuestionario únicamente lleva la portada y las referencias en formato APA. Y las actividades sí requieren de toda una estructura, lo que vimos que es introducción, que es el cuerpo del trabajo, que es la portada, introducción, cuerpo del trabajo, conclusión y las referencias, lo que aquí les estoy colocando, ¿sí? Es lo que debe llevar toda actividad, ¿sí? Entonces el cuadro sinóptico debe tener portada, introducción, el cuadro, conclusión y referencias en formato APA, ¿ok? Maestra, disculpe que la interrumpa. Eh, sobre los foros, no he podido publicar porque no me deja. Al momento de publicar, querer yo poner, pues sí, mi pensamiento y comentarle a los demás compañeros, no me deja. No se puede enviar, no sé por qué. De Pero ¿qué hecho, es así lo me que... pasó en varias materias y lo volví a checar otra vez y así. Y ya hasta después de mucho me dejó en 2 materias nomás, publicar en foro y las demás la plano y no. Ok, pero ¿qué es lo que te aparece ahí cuando tú tratas Me dice, hace cuenta que pongo pues ya la información y todo, y al último me dice que a espacios obligatorios y me pone el mensaje como asterisco rojo. Ok, déjame checarlo. Viene, viene lo del foro y pues, ay, opinión, dice opinión y pues ya le pone sobre qué vas a opinar Ok, y abajito pues tienes que redactar el mensaje. ok. ¿Cuál es No tu nombre lo, para checarlo? Adriana Saray. No sé. De hecho, sí, creo que no he comentado en foro. Ok, ahorita al término lo voy a checar y te mando un mensaje por medio de la plataforma, ¿sí? Ujú. Para que lo cheques. Sí sé que hemos tenido, no nada más con mi materia, sino también de las demás, pero a veces es cuestión de la plataforma, porque o no se actualiza, se tarda, porque por mi parte lo tengo, lo tenía, tenía problemas, pero ahorita ya está disponible. Entonces, pero como quiera, ahorita lo checo al término y te mando un mensaje, ¿sí? Ok, bueno, muchas Cualquier gracias. otra persona que tenga también duda, pues también díganles que es importante que me manden mensaje, porque como nos estamos comunicando por este medio y las clases pues son en línea, es la única forma de que yo pueda saber que ustedes están teniendo problemas, porque si no me lo comunican, pues no voy a poder saber. Entonces sí es bien importante que estén en contacto. Este, y bueno, como les comentaba, son 3 documentos los que tienen que checar. El primero son los requisitos, que son los que le comento que si es actividad, pues tiene que tener portada, introducción, cuerpo del trabajo, en este caso el cuadro sinóptico, conclusión y referencias en formato APA. Si es cuestionario, acuérdense que únicamente es portada y referencias en formato APA. El siguiente documento es una rúbrica. La rúbrica es en la que yo me baso para poder calificar. ¿Sí? Entonces ahí la pueden ustedes checar. Y el último documento es el ejemplo de la estructura del cuadro sinóptico. Yo hice ahí un ejemplo en Word, que también se encuentra en recursos, de cómo debe estar el cuadro sinóptico. ¿Sí?
y ya les comenté cuáles son los requisitos de las actividades. Y la estructura del cuadro sinóptico es más o menos así. Ustedes lo van a poder ver completo en recursos, en el botón de recursos. Le van a dar clic en donde dice estructura del cuadro sinóptico de las biomoléculas y ahí les va a aparecer esta estructura, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que presentar todas las biomoléculas que vimos y explicar, como hace un momento les comenté y como en el documento viene, su composición, su clasificación y la función que cumple, ¿ok? Únicamente del agua, de la biomolécula del agua, vimos que nada más se explica sus propiedades y su composición, ¿sí? ¿A qué se refiere con composición? ¿Tienen duda con eso? Composición se refiere, aquí viene, por qué elementos o por cuáles elementos está formado. Se refiere a su estructura, ¿sí? Por ejemplo, ahorita vimos el ARN y el ADN, ¿sí? Su composición, ¿cuál sería? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Por qué está compuesto? Composición de ADN y ADR. Sí, aquí vienen. ¿Su composición cuál sería? Por ejemplo, aquí lo tenemos, ¿sí? Aquí viene en este esquema, ahorita lo vimos. Está formado por una base nitrogenada, ¿sí? Que puede ser en el caso de ADN, adenina, guanina, citosina o timina. Y en el caso del ARN es adenina, guanina, citosina y en cambio aquí es uracilo, ¿ok? Además de la base nitrogenada, una pentosa, que en el caso del ADN es desoxirribosa y en el ARN es ribosa, y un grupo fosfato, ¿sí? A eso me refiero con que tienen que poner la composición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de la biomolécula del agua, ¿qué sería? ¿Cómo está compuesto el agua? ¿Por qué elementos? Acuérdense que la molécula del agua es H2O. Entonces, ¿qué sería? Chicos, participen. Cloro. H2O, acuérdense que es H es de hidrógeno, ¿sí? Y oxígeno, ¿sí? Entonces está conformado el agua, lo vimos anteriormente, que la molécula es H2O, tiene dos de hidrógeno y una de oxígeno, ¿sí? Esto iría en composición, entonces ahí tú vas a poner, en vez de carbohidrato va a ir agua, en composición vas a poner, tiene dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, ¿sí? En las presentaciones, chicas, que vimos en las sesiones, viene también esa información, viene la clase que vimos. Entonces, además del libro, ustedes también tienen el apoyo de la presentación, que también yo la subo en recursos. Por ejemplo, esta presentación también se va a encontrar en recursos. Al término de la sesión, yo la subo. ¿Ok? Clasificación. Aquí, por ejemplo, en la biomolécula que vimos, ¿cuál sería su clasificación? ¿Cuál sería su clasificación de los ácidos nucleicos? ¿En qué se clasifican? ¿Alguien que me pueda decir? Aquí viene muy claro su clasificación. Bueno, se clasifican ADN y ARN. Sí, entonces eso es lo que ustedes tienen que colocar ahí de cada una de las biomoléculas. ¿Ok? En el foro vienen 3 preguntas. Si la primera de ellas es, ¿consideras tú que tienes una dieta balanceada y por qué? La siguiente es, ¿por qué crees que una persona adulta necesita diferentes cantidades de nutrientes, otro tipo de alimentos que un niño o un adolescente? ¿Ok? Esas
las tienen que contestar. Y también la tercera dice, ¿considera necesario ir con un nutriólogo y por qué? ¿Ok? Entonces lo que ustedes tienen que hacer en este foro es contestar las 3 preguntas con 2 renglones por pregunta y también responder a una persona con su opinión, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Permítanme, denme un segundo. Ok, entonces estos son lo que ustedes tienen que hacer, responder las 3 preguntas con 2 renglones por pregunta y responder a una sola persona con su opinión, mínimo de 2 renglones. ¿Ok? Las preguntas son muy sencillas, tienen que ver con lo que estamos viendo de las biomoléculas, ¿sí? Entonces yo creo que no debe de haber ningún problema. Y estas son las actividades que tienen que hacer. ¿Sí? Les recuerdo, otra vez les repito, si no hay muchas personas que nada más tienen el cuestionario diagnóstico, que nada más tienen una actividad. Entonces es bien importante que ustedes suban, aunque estén fuera de tiempo, suban las actividades, todavía tienen oportunidad para que lo puedan hacer. ¿Sí? Les recuerdo también el examen parcial, si ven el calendario que también está en la plataforma, es del 31 de octubre al 3 de noviembre. Este es el examen parcial en estas fechas, en esa semana. Entonces hay que irnos preparando, hay que ir repasando las presentaciones que están ahí en la plataforma de las clases, las pueden estudiar, las pueden checar, y pues básicamente en el libro viene toda esa información, ¿sí? En la próxima clase vamos a tener un repaso. Vamos a hacer una dinámica un poquito más en la que ustedes participen, ¿sí? Para que podamos repasar juntos los temas que hemos visto, ¿sí? Entonces va a ser como un tipo juego, una dinámica, ¿ok? Y bueno, por último, que algunos ya les he resuelto estas dudas. Hay uno que otro alumno que todavía tiene preguntas sobre esto. El formato APA, acuérdense que aunque sea actividad o aunque sea cuestionario, tiene que tener la referencia en formato APA. Entonces, yo lo que les dije sobre esto yo les proporciono este enlace que también lo tienen en la plataforma, ustedes entran y automáticamente les aparece esta ventana en donde ustedes tienen que seleccionar, si ustedes utilizaron el libro de texto que tenemos, nada más le van a dar clic ahí, o si ustedes utilizaron, por ejemplo, el videos que también yo les proporciono a través de la plataforma, incluso también para hacer el cuadro sinóptico, viene un video que explica de una manera muy fácil de cómo pueden hacer ustedes un cuadro sinóptico. Si se fijan, el cuadro sinóptico, ahorita lo que acabamos de ver, se identifica porque tiene llaves, ¿sí? Tiene llaves, por ejemplo, el tema principal, en este caso, son las biomoléculas, ¿sí? Entonces agregamos una llave y después colocamos todas las biomoléculas que vimos y posteriormente colocamos nuevamente una llave y vamos a poner el contenido, que es la composición, clasificación y las funciones, ¿sí? Entonces me quedé aquí, seleccionan el libro o el recurso que hayan utilizado e inmediatamente se les va a abrir otra ventana en donde, de acuerdo al recurso que ustedes utilizaron, que ustedes le dieron clic, perdón, van a llenar los siguientes datos, por ejemplo, libro, autor, año de publicación, título del libro, lugar de publicación, editorial, y nada más van a seleccionar generar ficha
Y eso que les genere, ustedes lo van a copiar y pegar, y eso van a ser sus referencias, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. A eso se refiere con las referencias en formato APA, ¿ok? Hasta aquí, dudas, preguntas, si tienen preguntas del tema. El tema que vimos el día de hoy está muy sencillo, ¿sí? Básicamente fue de las propiedades de los alimentos, ¿sí? El último grupo que vimos fueron los ácidos nucleicos, y bueno, también las vitaminas. Entonces, quiero saber si hay alguna duda hasta aquí en cuanto a las actividades también. Veo que faltan varios por entregar, entonces es bien importante que las vayan entregando porque si no, no va a haber manera de que puedan lograr una calificación pues adecuada o aprobatoria. Entonces, si es necesario que se pongan al corriente, ¿ok? Si quieren prender sus micrófonos para alguna duda que tengan en cuanto a las referencias, en cualquier otra que tengan. Sí estuvieron viendo la presentación, ¿verdad? ¿Cuál, maestra? ¿No se estuvo presentando la presentación? No, ¿Por qué no me dijeron? Qué bárbaros. Aquí está la presentación. No se ve nada. Ay, voy, permítame. Yo creo que por eso estaban muy callados y no me decían nada, absolutamente. Al principio sí se vio como su archivo, pero después se quitó las diapositivas. A ver, aquí está. Miren, de esto les estaba hablando. Miren. No se ve. ¿No se ve todavía? no. Ya se debe de ver. Hay que picarle a la tachuela, a la tachuelita que les aparece ahí para que lo puedan ver. Yo ya la veo. ¿Sí? Y esto es lo que vimos, ¿ok? Por eso ahorita estaban muy callados. Voy a volver a repetir en resumen, ¿sí? Lo que vimos el día de hoy fueron los ácidos nucleicos, ¿sí? Los ácidos nucleicos son macromoléculas que transmiten la información genética y codifican la gran variedad de proteínas y los ARN. ¿A qué se refiere cuando hablamos de ácidos nucleicos? Cuando ustedes escuchen esa palabra, inmediatamente relacionanlo con, con genes, ¿sí? Con material genético, ¿ok? Los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos y los nucleótidos están formados por un fosfato, un azúcar, que es un azúcar de 5 carbonos, y una base nitrogenada, ¿ok? Hay dos tipos de ácidos nucleicos. En las células hay dos tipos, el ADN y el ARN. El ADN se refiere al ácido desoxirribonucleico y el ARN se refiere al ácido ribonucleico. ¿Okay? La diferencia entre estos dos es que el ADN es el material hereditario del cual están compuestos los genes que se localizan en los cromosomas. Y el ARN es el que se encarga de transcribir esa información que el ADN tiene, ¿ok? Es el responsable de ejecutar la información que el ADN nos arroja, ¿ok? El ADN tiene la información y el ARN es
el que la transcribe, el que la ejecuta, ¿sí? El que la codifica. Esa es la diferencia. La estructura específica de los nucleótidos, aquí tenemos un concepto que dice código genético. La estructura específica de los nucleótidos, es decir, su ordenamiento, forma el código químico que se llama código genético. El código genético es la forma en la que están los nucleótidos ordenados, y a eso se refiere el código genético. ¿Okay? Aquí, como les comentaba, en su libro viene este pequeño esquema de la clasificación de los ácidos nucleicos. Como les comenté, el ADN y el ARN, los dos están formados por una base nitrogenada, una pentosa, que es el azúcar, y un grupo fosfato, ¿sí? Nada más que la diferencia es que el ADN nada más tiene dos cadenas de doble hélice y el ARN tiene una sola cadena, ¿sí? La siguiente diferencia es que el ADN tiene sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. ¿Sí? En cambio, el ARN, en vez de timina, tiene el uracilo. ¿Ok? La pentosa del ADN es desoxirribosa y la pentosa del ARN es la ribosa. ¿Sí? Estas son las grandes diferencias que hay. Acuérdense que el ADN forma las unidades de la herencia, que son llamados genes, y el ARN es quien la ejecuta. Y aquí podemos ver de manera visual la diferencia. Si se fijan, el ARN nada más tiene una cadena, está formado por una cadena de nucleótidos, y el ADN, en cambio, tiene dos cadenas de nucleótidos en doble hélice, ¿sí? También aquí viene la otra diferencia, que el ARN tiene uracilo, en cambio el ADN tiene timina. ¿Ok? Ya está más claro ahora sí, porque se me hace que no estaban viendo algunos la presentación. Maestra, en la tarea venía de que, bueno, entre paréntesis, agua, carbohidratos y lípidos, algo así. ¿Eso vamos a describir de cada uno? Sí. Miren. Por ejemplo, el agua y la descripción que usted está dando, por ejemplo, ¿qué? ADN y AR, algo así. Por ejemplo, en este tema ustedes tienen los ácidos nucleicos. La biomolécula es ácido nucleico, ¿sí? Lo que ahí te pregunta, por ejemplo, aquí yo les puse el cuadro sinóptico. Aquí nosotros vimos ácidos nucleicos, ¿verdad? Imaginen que en vez de carbohidratos viene ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, aquí viene composición, es lo que ustedes tienen que escribir. Y hace ratito les pregunté, ¿por qué está compuesto los ácidos nucleicos? Ah, pues por una base nitrogenada, por una pentosa y por un fosfato, ¿sí? Clasificación, ¿en qué se clasifican? Ahorita lo vimos los ácidos nucleicos, hay dos. ¿Cuáles son? ARN, ADN. ADN y ARN, muy bien, esa es la clasificación. Funciones, ¿para qué nos sirve? Ahorita les dije, cuando escuchen ácidos nucleicos, ¿a qué se refiere? A los genes. A los genes. Entonces, no nada más me pongan genes ahí, ¿verdad? Ahí explíquenme, denme una oración que pongan, pues una de sus funciones es codificar la información hereditaria, ¿sí? ¿Por medio de quiénes? Pues del ADN y del ARN. ¿Sí? Eso va ahí. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Aquí está, yo les puse, esto viene en la plataforma, viene la estructura del cuadro sinóptico, ¿sí? Aquí viene como tema principal biomoléculas, viene la llave, y después de esa llave, ustedes tienen que colocar todas las biomoléculas que vimos. ¿Cuáles son las que vimos? Pues carbohidratos, lípidos, proteínas, agua
y ácidos nucleicos, ¿sí? De cada uno de ellos ustedes tienen que explicar composición, clasificación y funciones. ¿Sí quedó más claro? ¿Alguien que me diga? Sí. ¿Sí? Entonces, yo les acuérdense que las presentaciones que vemos cada clase y las sesiones están grabadas, entonces de las presentaciones se pueden ayudar para poder hacer este cuadro sinóptico, ¿sí? No se olviden de colocar los requisitos generales, ¿sí? Portada, introducción, cuerpo de trabajo, que en este caso es el cuadro sinóptico, conclusión y referencias en formato APA, ¿sí? Y el foro, ¿ok? Y para esta semana, acuérdense que es el cuadro sinóptico y el foro. El foro, aquí vienen las 3 preguntas que son relacionadas a lo que vimos. Dice, ¿consideras tú que tienes una dieta balanceada? ¿Por qué? ¿Por qué crees que una persona adulta necesita diferentes cantidades de nutrientes o tipos de alimentos que un niño o un adolescente? Y ya finalmente se encuentra la pregunta, ¿consideras necesario ir con un nutriólogo? ¿Por qué? Sí, entonces las tienen que contestar ustedes, estas 3 preguntas con 2 renglones, y responder a uno de sus compañeros con su opinión y mínimo de 2 renglones. ¿Ok? Les comenté también que el examen parcial es en la semana del 31 al 3 de noviembre, entonces sí es bien necesario que para esta fecha ustedes ya tengan las actividades que hemos tenido, ya estén en la plataforma. Si no las han subido, pues hay que subirlas, para que en esta semana ustedes se concentren en estudiar, en repasar las presentaciones que vimos, las sesiones que tuvimos las pueden volver a repetir, las pueden volver a ver. Si tienen alguna duda, ya saben que a través del mensaje me pueden contactar, ¿sí? O para cualquier otra pregunta, ahí pueden localizar, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya que pueden ver la presentación, yo creo que ya fue un poquito más fácil. Quiero que me digan sus dudas. ¿Sí quedó todo claro? Sí. ¿Sí? Acuérdense que nada más hay que agregar las biomoléculas que vimos, que son carbohidratos, proteínas, lípidos, agua y ácidos nucleicos. Son 5, ¿sí? Esto de vitaminas que lo vimos ahorita, eso no hay que agregarlo, únicamente son las 5, ¿sí? Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, entonces pues quedamos en vernos la próxima sesión, que es el miércoles a las 5. Vamos a ver, como les comento, el repaso. Vamos a hacer una dinámica, como un tipo un juego, para repasar los temas y que ustedes pues ya se preparen pues individualmente para el examen, ¿sí? Es bien importante que lo hagan y igualmente que ya queden cubiertas todas las actividades para ese entonces, ¿sí? Entonces, bueno, pues como quiera estamos en contacto. Si hay alguna otra pregunta, pues pueden localizarme a través del mensaje, ¿sí? Sí, Sí, gracias. está bien.